Vale, nosotros al añadir directamente el background, lo que necesitamos aquí hacer es otro canvas, porque lo que vamos a hacer es diferenciar un poco lo que tenemos dentro de cada uno de ellos. Entonces, vamos a venir aquí, le vamos a poner canvas submenú. Perfecto. Y luego en la función donde nosotros determinábamos realmente los hijos para ir recorriendo cada uno de los submenús, para no tener que estar ahora mismo identificando el tipo de objeto. Vamos a ver si ahora funciona. La función real no peta. Se nos colocó muy arriba. Vamos a irnos al principal, este de aquí. Vamos a colocarlo más abajo. Vale, ahora ya funciona y vamos a empezar a trabajar ya con el tema del apartado visual. Entonces, ya que tenemos esto hecho, lo que nosotros necesitamos hacer es lo siguiente. Vamos a irnos aquí. Y vamos a colocarlo justamente en el centro, como ya estábamos determinando, que era donde nosotros lo queríamos siempre. Esto por aquí. Perfecto. Y ahora, si nosotros le damos, debería ubicarse un poco mejor. Vale, vamos a verla aquí. Vamos a irnos ahora al máster donde estábamos antes. Y es un manager que nos coloca abajo porque ya hemos reubicado como tenía que ser. Y ahora ya podemos más o menos tener el tamaño que nosotros estábamos buscando. Podemos poner a lo mejor 800 por 600. De momento estaría bien. Ok. Vamos a compilar. Vamos a ver si no tarda mucho. Yo creo que voy a tener que reiniciar un real para limpiar un poco la memoria porque va un poco lento. Vale, estamos aquí de nuevo, que se me cerró un real. Vale, ya tenemos esto por aquí. Vamos a ver si no hay ningún error. Hubo una fallo y se me cerró un real, pero bueno, ahora ya podemos seguir con normalidad. Ya tenemos aquí el widget donde estábamos hablando, le habíamos puesto unas dimensiones 800 por 600 y ahora, cuando nosotros entramos dentro y le damos al tab, ahora vemos que ya se nos coloca donde nosotros queríamos. Y le damos aquí y ya tenemos el sistema de log. Ahora lo que tenemos que hacer es recolocar el sistema de log para nosotros saber cuál es la delimitación que tiene cada uno de estos. Entonces, algo que podríamos hacer para determinar bien lo que estamos haciendo, perdón, colocar aquí un botón y colocarlo en la misma ubicación que nosotros vamos a colocar nuestro Canva. Y vamos a colocar las mismas dimensiones, 800 por 600. Pero lo que podemos hacer es que nuestro botón va a estar por debajo justamente. Vamos ahora a ver cómo lo colocamos esto. Le podemos poner aquí un 1 y un 0, le pusimos menos 1, no, un 1. Le ponemos 1,07. Y aquí le ponemos menos 1, menos 1, menos 0,2, menos 0,1. Aquí está bien. Vamos a copiar el alineamiento. Se lo colocamos al botón. Y ahora el estilo del botón y el corner lo vamos a poner en 30, 30, 30, 30 con un outline vamos a ver cómo se ve, aunque luego cambiaremos el estilo visual, no es algo que me preocupe mucho. Aquí tenemos el sistema de log, ya veremos por qué en el futuro vamos a utilizar el sistema de poner un botón por detrás, porque puede ser muy interesante para ciertas cosas. Vamos a copiarlo por aquí y ahora no va a aparecer como que tiene botón. Venimos aquí y ahora parece que no hay nada detrás. Perfecto. Vale, y ahora nos volvemos otra vez al widget de log, que es esto que tenemos aquí. Y dentro del log system, el problema que tenemos es que esto puede que no esté anclado porque no se está colocando donde nosotros le estamos diciendo. Vamos a comprobarlo. Está colocando aquí abajo. Vamos a comprobar aquí. Log system. Vamos a esconder este y vamos a ver dónde se está colocando. 0505, justo en el centro. Y queremos que se coja el 100% del espacio. Perfecto. Vale. Lo que aquí por algún motivo
Vale, vamos a venirnos aquí. Un Canva. Vale. Esto debería ajustarse. Vamos a borrarlo, su menú Log System. ¿Sí? Log System. Convertimos en variable. Vamos a refrescar. Ponerlo así. Vamos a poner que se coja al 100%. ¿Vale? Bueno. Vale, este Canva es el que creo que no se está ajustando como debería. Ahora sí. Perfecto. Y ahora este lo vamos a colocar justo. Coja el 100% de este ancho. Ahora sí se está colocando bien. Bueno, está bien que dejemos este tipo de cosas para ver cómo se pueden ir resolviendo. De tal manera que ahora entramos y estamos dentro del Log System, sistema de log. Perfecto. Vale, ahora lo único que nos queda, ahora mismo vamos a quitarlo de este blanco para que se vea un poco mejor. Tampoco nos vamos ahora a estar preocupando demasiado en que se vea muy bien, sino que queremos que sea funcional. Más adelante ya haremos que se vea correctamente. Entrar al Submanager. Esto es el borde, lo que se está viendo. Y aquí podemos pues hacerlo un poco más así y tirando a negro. No nos vamos a complicar porque más adelante le vamos a poner unas imágenes de fondo y cosas así para tener un poco más de intención. Ahora mismo, sí, ahora mismo tal y como está bien. No queremos complicarnos mucho más. Aquí y exacto, aquí se ve. Vamos a poner el resto de botones como ya teníamos planteado. Vale, en este punto nos vamos a venir aquí y vamos a empezar a hacer todo lo que serían los botones que íbamos a desarrollar. Para ello, no, aquí no vamos a meter el checkbox. Tenemos que irnos aquí. Y aquí sí que vamos a empezar a desarrollar todo este sistema. Vamos a colocar esto aquí arriba. Alineamos al centro. Esto lo colocamos en menos 0,5. O menos 1. Ahora vamos a necesitar diferentes cosas. Vamos a necesitar separar esto en 3 escalas diferentes. Es decir, en este punto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto se va a dividir realmente en una caja. Segunda caja, que es donde irán los filtros. Otra caja y otra caja. ¿Qué pasa? Estas dos cajas tienen que ir dentro de otra caja más. Y de esa manera ya están todas organizadas. Entonces, vamos a ponernos ahora con ello. Vamos a borrar esto por aquí. Y vamos a ver cómo lo podemos organizar. Primero que nada, estos dos elementos que tenemos, los tenemos que realmente meter dentro de otra caja precisamente. Entonces, vamos primero que nada a hacer un vertical box para determinar la escala de arriba abajo. Entonces lo metemos aquí. Y dentro vamos a meter un primer horizontal box. Este primer horizontal box que vamos a colocar aquí representa la parte más superior de todo lo que sería nuestro sistema. Entonces lo primero que vamos a hacer es que esto se coja la totalidad. Y una vez que ya lo hagamos, dentro de nuestro horizontal box vamos a colocar de momento esto. Y como ven se va a colocar mal, pero no pasa nada. De momento lo vamos a colocar así. Vamos a colocar otro horizontal. Y así vamos a hacer ahora mismo, si no me equivoco, eran 1, 2, 3. Esto tiene que ir también dentro del vertical box. Y tenemos que hacer otra más. Perfecto. Y aquí tenemos ahora mismo todas estas vertical box. Perfecto. Y aquí las estamos rellenando. Cuando nosotros le damos a rellenar, estas al ponerle 1 lo que van a hacer es que van a rellenar todos los huecos de manera igualitaria, por decirlo de alguna manera, según la cantidad. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, si le rebajamos esto, lo podemos poner en 0,2, va a cogerse menos que el resto y el resto se ajusta al tamaño que le queda de manera indefinida. Entonces nosotros venimos aquí, esto lo colocamos justo en el centro. Lo que podemos hacer es que este va a tenerle un padding con respecto al otro objeto, le podemos poner 60, pero hacia el otro lado. O, no sé, 1500. No, eso es muy exagerado. Con ponerle 500 me vale, o 50. Para simplemente tener el botón Home al lado del título del sistema.
Aunque realmente esto le podríamos meter otro vertical box aquí justo y ya está. Pero bueno, ahora mismo no me preocupa. Lo que quiero es delimitar todas las franjas. Aquí le vamos a meter 0,3 para meter los filtros. Y si no me equivoco, no, estos serían los dos desplegables. Esto sería ahora mismo los filtros, que le vamos a meter también otro 0,2. Y justo aquí es donde vamos a meter, vamos a ponerle 0,2 aquí también. Y aquí es donde vamos a meter ahora mismo dos elementos de horizontal box dentro de este horizontal box. Aquí tenemos uno y vamos a duplicarlo. Y ahora esto todo lo vamos a meter en fill. Como ven, ahora ya tenemos una estructura completa. Tenemos la primera barra, la segunda, la tercera y el contenido. Aquí es donde nosotros vamos a meter un list view. List view. Justamente en este. Ahora mismo nos está colocando bien. Nuestra idea es que lo coja todo, correcto. Y que este tenga a lo mejor un padding de 10 para que se separe o de, vamos a ponerle 25. Vamos a poner esto aquí. Ya os explicaré todo esto en la siguiente clase. Porque de momento no vamos a hacer en esta todo lo que sería la implementación del list view, pero por lo menos para que lo vayan viendo. Vamos a ponerlo por aquí. De momento lo vamos a compilar y a guardar y lo vamos a cerrar porque no lo vamos a utilizar de momento. Y nos volvemos a donde está. Perfecto, compilamos y guardamos. Y ahora dentro de este sistema vamos a empezar lo que sería a meter todo lo que es el contenido. Ahora mismo el list view no tiene nada. Podemos poner esto aquí pero no vais a ver contenido. Y dentro de esta horizontal box vamos a empezar a meter todo lo que serían los botones. Estamos hablando que son, en este caso, vale, aquí tenemos que poner combo box. Y le vamos a poner de tipo string. Y le vamos a poner 2. Lo vamos a centrar. Y de momento vamos a dejarlo aquí. Y lo que nos interesa ahora mismo son check. Este iría en el otro horizontal box que tenemos aquí. Y aquí le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si no me equivoco. Perfecto. Y justo en este lugar vamos a meterle un text. Que no vamos a hacer en este caso text, sino que vamos a utilizar el Rich Text Block. Y a la siguiente clase veremos cómo vamos a formatar esto, porque es muy muy interesante. Vamos a meterle un padding de 15. ¿Cuánto le pusimos a esto? Un padding de 25. 25. Perfecto. Vale. Vamos a seleccionar ahora mismo nuestras dos combo box. Le vamos a decir que lo rellenen. Vamos a decirle que se centren, para que se queden justo en el centro. Y vamos a hacer ahora mismo nuestras checkbox, que lo rellenen y que se centren. De momento lo vamos a dejar así. Pero a las checkbox se me ocurre, para tenerlo un poco mejor, porque no estamos modularizando los botones de tipo checkbox, vamos a colocarlo dentro de horizontal box, porque esto puede ser muy interesante. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Aquí. Vamos a colocarlo aquí. A duplicar. Perfecto. Ahora cogemos, vamos a unir todo esto. Vamos a ponerlas a rellenar. Vamos a centrarlas. Perfecto. Ahora vamos a desplegar todo esto. Y simplemente pues lo que vamos a hacer es colocar los textos al otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los textos. Y a esto le vamos a dar un padding en la derecha de 25. A ver, perfecto. Entonces, si nosotros ahora entramos, le damos a tabulador, tenemos que ahora que corregir. Y le tenemos que poner a esto light. Más o menos ahora se está colocando. Aquí tenemos los dos desplegables y el botón de home. En principio estaría funcionando. Aquí tenemos los checkbox y habría que personalizarlo a nivel visual. Aquí no se está colocando información y aquí vendría. Pero en principio ya tenemos la primera fase, que es la de que tengamos todo preparado y todo listo. Ahora, la siguiente, ¿cuál es? Visual, colocarlo junto con el Game Instant y dejarlo completamente listo para que ya podemos pasar a otro subsistema. Por esta clase no lo vamos a alargar mucho más porque ya es bastante larga.
Y ya en la siguiente terminaremos de diseñar el aspecto visual para que quede como nosotros queremos. Y la segunda parte es que ya todo se setee, es decir, que nosotros ya podamos utilizar cualquiera de estos botones y estos al fin y al cabo puedan hacer cosas dentro de nuestro widget. Aquí lo tenemos. Entonces, por aquí es todo y ya